En una lección anterior estudiamos el funcionamiento de la coma con las oraciones de relativo, especificativas y explicativas. Ahora vamos a profundizar. Para empezar nos vamos a enterar de qué es una oración de relativo y qué es un antecedente. Y una vez que tengamos claros estos conceptos, vamos a ver que existen oraciones de relativo cuyo antecedente se expresa de manera explícita y otras cuyo antecedente se omite. A las primeras se las suele denominar oraciones de relativo con antecedente expreso y a las segundas a oraciones de relativo sin antecedente expreso. Ya ves que la denominación es un alarde de originalidad, pero no es eso lo que nos interesa en este momento. Lo que me interesa es ¿qué es una oración de relativo? Las oraciones de relativo le aportan una gran flexibilidad al lenguaje. Nos permiten expresarnos de forma abreviada y de esta forma agilizan la comunicación. Si no existieran, necesitaríamos muchas más palabras para hacernos entender. Te propongo el siguiente ejemplo de oración subordinada de relativo. 278 miró una foto de su abuela, quien ejerció una benéfica influencia en su vida. El ejemplo contiene un relativo, ¿quién? Este encabeza una oración subordinada y aprovecho para aclarar que las oraciones de relativo siempre son subordinadas. Por su naturaleza dependen necesariamente de una oración principal. Estas subordinadas van encabezadas por relativos como estos que te muestro. ¿Qué? ¿Quién? ¿El cual? ¿Cuánto? ¿Cuyo? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Cuando funcionan como relativos, estas palabras poseen una propiedad que facilita la comunicación. Vienen a ser como una cápsula en la que puedes encerrar otras palabras o expresiones que acabas de mencionar. De esa manera, representan a esos elementos sin necesidad de repetirlos literalmente. Como ves, existe un puñado de relativos diferentes. Esto tiene una explicación. Digamos que cada una de estas cápsulas posee una forma diferente. Por eso, en su interior encajan solamente determinados tipos de elementos. Por ejemplo, ya te puedes imaginar que dónde a dónde encierra expresiones con significado de lugar. En cambio, cuándo, el relativo cuándo, sirve de vehículo a ideas de tiempo. ¿Quién? Suele contener una idea de persona. Cuando tu oyente o lector se encuentra una de estas cápsulas que le lanzas, su forma ya le está dando pistas sobre lo que encontrará en el interior. Cuando abra la cápsula, descubrirá los detalles. Te voy a mostrar el mecanismo lingüístico que subyace a los relativos. Esta es una explicación que se suele omitir cuando se habla de ellos. Sin embargo, constituye una ayuda inestimable para comprenderlos y utilizarlos, que es lo importante. Imagínate que todavía no se han inventado los relativos y que tampoco disponemos de otros procedimientos para abreviar la expresión o evitar repeticiones. Cuando quiero expresar algo, tengo que decirlo con todas las palabras. Si el lenguaje fuera así de rígido, yo tendría que hablar de esta forma. Como lo que ves en 279. He visto a una niña. La niña bailaba flamenco. Por suerte tenemos relativos. Por eso yo puedo tomar de la estantería del lenguaje la cápsula que, en su interior, encaja a la perfección una expresión como la niña, y así me ahorro la repetición de un elemento que acabo de mencionar. Una vez que invento en el lenguaje los relativos, ya estoy en condiciones de hablar como en el ejemplo 280. He visto a una niña que bailaba flamenco. Y en este ejemplo, que es el relativo, mientras que niña es el antecedente. Se llama antecedente porque es un elemento que ha aparecido previamente. Este nos da la clave para descubrir lo que encierra en su interior la cápsula lingüística denominada relativo. Por lo general, el antecedente y el relativo se sitúan uno al ladito del otro, como puedes ver en el ejemplo. El antecedente lo encontrarás en la oración principal, mientras que el relativo introduce la subordinada.
No obstante, esto necesita algunos matices. El principal tiene que ver con las oraciones de relativo sin antecedente expreso. Nos ocuparemos de ellas a continuación. Estas cápsulas, los relativos, son reutilizables, por supuesto. Un relativo como que puede contener ahora mismo la expresión la niña, eso es lo que contiene en 280, pero acto seguido lo puedo vaciar y colocar en su interior otra expresión diferente, y después otra, y así sucesivamente. El relativo desempeña siempre una función dentro de la oración subordinada. En el ejemplo 279, la expresión la niña era el sujeto de Bailaba Flamenco. Recuerda, 279, aquí todavía no se han inventado los relativos, tengo la repetición. En cambio, en 280, el relativo que ocupa el lugar de la niña y por eso mismo hereda su función. El sujeto de Bailaba Flamenco, que estás viendo ahí, es ahora el relativo que. Antes he dicho que el antecedente es un elemento que ha aparecido previamente en la oración principal. Sin embargo, los seres humanos siempre estamos buscando atajos que nos permitan resolver las tareas de manera más ágil y más rápida. Esto lo aplicamos en todos los ámbitos de la vida y la comunicación lingüística no es una excepción. A veces el antecedente no se menciona de manera explícita. No se menciona de manera explícita en la principal, sino que en lugar de eso queda sobreentendido. La presencia o ausencia del antecedente da lugar a una división de las construcciones relativas en dos grupos. Por un lado, oraciones de relativo con antecedente expreso y por otro lado, oraciones de relativo sin antecedente expreso. Vamos a ver cómo se usa la coma con uno y otro grupo. Pero antes de eso, preguntas. Oraciones de relativo con antecedente expreso. En la lección sobre estructuras explicativas expusimos la diferencia entre oraciones de relativo especificativas y explicativas. Allí observaste cómo funciona la coma con las unas y las otras. Yo aquí voy a introducir un brevísimo recordatorio y voy a añadir algún dato nuevo. Empiezo con el recordatorio. Las oraciones de relativo explicativas se comportan como un inciso. Por eso hay que encerrarlas entre comas. Es lo que hago en 281. Las niñas que se portan bien tomarán helado de postre. Y en este ejemplo es fácil percibir que el antecedente de que es las niñas. No olvidemos que en este apartado estamos hablando de oraciones de relativo con antecedente expreso. Tiene que ser antecedente expreso. En cambio, las oraciones de relativo especificativas restringen el alcance del antecedente, es decir, definen un subconjunto dentro del conjunto más amplio que está representado por el antecedente. Es lo que tienes en 282. Las niñas que se portan bien tomarán helado de postre. Los ejemplos 281 y 282 tienen significados diferentes. En 281, todas las niñas se portan bien y todas disfrutarán de su delicioso helado. En cambio, aquí en 282 hay algunas niñas de comportamiento angelical y otras, ay madre, otras que son más bien como gremlins malos, por no decir otra cosa. Solamente las primeras recibirán su refrescante recompensa. Dicho esto, necesito añadir que existe un caso especial dentro de las oraciones de relativo explicativas, para que nos entendamos, las que van entre comas. Y este caso se da cuando el antecedente es un pronombre personal que funciona como sujeto. O sea, cuando tienes como antecedente pronombres como yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, etc. Te doy un ejemplo. 283. Tú que eres tan guapa y tan lista, te mereces un príncipe o un dentista. Estas oraciones de relativo son siempre explicativas. Me refiero a estas que tienen como antecedente un pronombre personal que funciona como sujeto. Como son explicativas, les corresponde ir entre comas, tal como estás viendo en el ejemplo. Y esa es la puntuación que recomienda la ortografía de la lengua española en su edición de 2010.
No obstante, esta misma obra prevé una excepción. Nuestros queridos académicos permiten que te comas la primera coma, la que va detrás de tú en este ejemplo. Pero te dejan que mantengas la segunda, o sea, que conviertas 283 en lo que estás viendo en 284. Tú que eres tan guapa y tan lista, coma, te mereces un príncipe o un dentista. Esta excepción para mí presenta un grave inconveniente, y es que entra en conflicto con una regla de oro de la puntuación, la que dice que no se debe introducir una coma entre el sujeto y el verbo. En 283, y para el caso lo mismo en 284, el sujeto de la oración principal es el pronombre tú, y el verbo es te mereces. Si pongo una coma solamente, como estás viendo en 284, estoy separando con coma el sujeto del verbo y estamos hartos de decir que eso no se hace. En fin, voy a quitar de en medio la oración de relativo para que se aprecie con más claridad todavía cuál es el sujeto de la principal. Si quito la oración de relativo, que como es una oración de relativo explicativa la puedo quitar sin problema, lo que me sale es 285. Tú te mereces un príncipe o un dentista. Y ahí se ve claramente que tú es el sujeto de la oración. Y lo que no admiten nuestros queridos académicos es una tercera posibilidad que quizás tendría su lógica, digo yo, que es suprimir las dos comas. Por tanto, la versión de 286 no es aceptable. Esto te lo pongo ahí como ejemplo de algo que no se acepta, algo que es incorrecto. Tú que eres tan guapa y tan lista, te mereces un príncipe o un dentista, sin ninguna coma. Por cierto, el ejemplo este de esta muchacha tan guapa y tan lista no es mío, es una adaptación de una letra del grupo español La Cabra Mecánica, de una canción que ya va teniendo unos cuantos años, como le pasa a este profesor. Preguntas.